Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a conferencia de prensa para ver los resultados a mayoreo de la industria automotriz de vehículos pesados, las cifras a mayo de 2025 y arrancando, vamos a la siguiente. Vemos las ventas al mayoreo de vehículos pesados. Este es el resumen específicamente de mayo, en donde estamos observando una disminución en el segmento de carga del 44.1% y de pasaje de un 25.8% versus el 2024 y el mismo mes de 2024. Algo importante resaltar son los autobuses foráneos, donde crecen un 44%. Ahí viendo la tabla, específicamente ven los números: 2.253 unidades en la parte de carga y 543 unidades en la parte de pasajeros, con un total de 2.796 unidades que nos dan las disminuciones en porcentaje, como las ven y ya se las mencioné en un inicio, versus el mismo mes de 2024. Si vamos, por favor, a la que sigue, esto ya es un poco de manera gráfica. Como les comentaba, marzo llegamos a 2.796 unidades, y así es como se ve reflejado en lo que va del año y también comparado con los meses y con los años anteriores. Siguiente, por favor, Alex. Y esto básicamente es la parte ya dividiendo la parte de carga de la parte de pasaje. En la parte de carga ya comentamos una disminución del 44.1%, son 2.253 unidades. Esto es lo que tenemos ahorita en marzo. Y si pasamos a la parte de pasajeros en la siguiente lámina, como les comentaba, tuvimos una venta al mayoreo de 543 unidades al cierre de marzo del 2025. Esta disminución y esta baja es del 25.8% de manera gráfica. Lo ven ustedes ahí, cómo está reflejado. Si han visto y se han dado cuenta, en lo que arrancamos del año entre la parte de pasaje, tiene una tendencia a la alza. Empezamos todo un poco más lentos desde que fue enero del 2025, pero tenía una pequeña tendencia a la alza. No es el mejor año, desde luego, porque tenemos alguna contracción que habíamos platicado y lo platicaremos más adelante, de acuerdo a las situaciones, tanto en cambios de tecnología como también a toda la parte interna que tenemos, pero pues estamos con 543 unidades a marzo del 2025. Siguiente, por favor, Alex. Ya cuando vemos el tema de ventas a mayoreo por fuente de tecnología, como ustedes bien saben, la mayor cantidad de vehículos es a diésel, y en 2025 tenemos en marzo, o pudimos vender en marzo al mayoreo, 2.794 unidades, una contracción del 41.2%. Por ahí algunas muy pocas unidades a gas natural, pero así es como lo tenemos dividido por tecnología. En el acumulado del año, si ven de enero a marzo, tenemos un total de 7.930 unidades, también una contracción de 39.2 puntos porcentuales, específicamente ya por tecnología, que está muy alineado a lo que tenemos en ventas al mayoreo de vehículos pesados. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a la parte de producción, también en marzo tuvimos una producción de 13.512 unidades, de las cuales en su mayoría son de carga y son 13.189, y 323 de pasajeros. Aquí tuvimos una contracción del 26.7% en el proceso de producción, y ya en el acumulado de enero a marzo, en lo que va del trimestre, tenemos un acumulado de 41.311 unidades, con una variación versus el mismo periodo de 2024 de 21.8 puntos porcentuales. Esta es la situación ahorita con la producción de vehículos pesados. Ya viéndolo también de manera más gráfica, por favor, Alex, pasando a la que sigue. Esta es la producción mensual. En marzo, esta es la disminución de 26.7 versus el mismo mes de 2024 con 13.512 unidades. Y esta es la situación que tenemos también actualmente, que está muy ligado con la situación que estamos viviendo en Norteamérica y la situación del mercado interno también. Siguiente, por favor. Y bueno, también viendo la producción de pesados por fuente de energía, en su mayoría también tuvimos diésel con 13.373 unidades en el mes
En el acumulado tenemos 40.865 y tenemos aquí una duplicidad o un incremento en vehículos eléctricos al doble de 6 que tuvimos específicamente en marzo, nos fuimos a 12 en marzo del 2025 y en el acumulado más o menos iguales en números, 28 versus 31, con un pequeño decremento ahí de 9,7, pero en total de gas natural también un incremento en el número de unidades que tenemos producidas con 127, un incremento de 39,6, y en el acumulado del año unidades a gas natural ha tenido un incremento del 32,3% con 418 unidades. El total ya lo platicábamos, 13.512 unidades, un incremento del 26,7 versus marzo del mismo periodo y en el acumulado 41.311, 21,8 de decremento versus el mismo trimestre de 2024. Ahora pasemos a la parte de exportación. Muy ligado, obviamente, los resultados a la parte de producción, en lo que está sucediendo en Norteamérica y la situación del mercado interno, pero en marzo se exportaron 11.288 unidades, una baja del 24, casi 25%, 24,9 en marzo, y en el acumulado del año tenemos un total de 33.808 unidades. Tenemos la división también en el acumulado por parte de carga y de pasajeros. Tenemos 13.793 unidades de carga, que es la mayoría en su totalidad, y solamente 15 unidades de pasajeros. Como saben, pasajeros no es un producto, autobuses que se exporte mucho hacia alguna parte del mundo. Pero el total acumulado, como les comentaba, 33.808 unidades con un deterioro del 19,7%. Y bueno, gráficamente también, y ya viendo el mes específico de marzo, ya les comentaba 11.288 unidades con una baja del 24,9% en el mes de marzo del 2025. Siguiente, por favor. Ya viendo las exportaciones por país, desde luego Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado. En marzo de 2025 tuvimos la exportación de 10.747 unidades para Estados Unidos específicamente, aunque tiene un retroceso ahí de 25%. Países como Canadá y Colombia también tuvieron un retroceso ahí en el número de unidades que tuvimos en marzo con 356 y 56 unidades de manera correspondiente, pero también hubo mercados en Sudamérica que tuvieron un crecimiento, tanto Perú, Guatemala, Ecuador y también Costa Rica tuvieron incrementos en los niveles de exportación que tuvimos, y en el acumulado más o menos se refleja una situación parecida, tanto en Perú, Guatemala, y El Salvador inclusive ha disminuido, pero Costa Rica en su acumulado ha bajado. Sin embargo, en el mes de marzo tuvimos un pequeño incremento ahí en el número de unidades. Seguimos exportando en marzo a 11 países y de enero a marzo del 2024 a 14 más. El total, como lo ven ahí, en nuestro principal mercado, Estados Unidos, tuvo en el acumulado del año de enero a marzo con un número y una variación del 19,8%. Siguiente, por favor, Alex. Y bueno, en la exportación de vehículos pesados, ya pensando en fuente de energía, con los mismos números, 11.288 mayoritariamente fueron unidades a diésel, con un incremento, ya lo platicábamos, en la tecnología de gas natural y también en eléctrico, para llegar a esta disminución total en marzo del 24,9 y en el acumulado del año del 19,7%. Un tema que hemos estado dando seguimiento en estas conferencias de prensa y también en los comunicados que hemos tenido con todos ustedes, el tema de importación de vehículos usados. Al primer trimestre de 2025, afortunadamente vimos una reducción versus el acumulado o el trimestre de 2024. En 2024, en el acumulado de enero a marzo, había 5.445 unidades, y actualmente en 2025 se ha reducido con un 22,9% en comparativa con 2024.
Esto es bueno, estamos aplaudiendo y obviamente trabajando con el gobierno federal para que esto se siga reduciendo y reducir la importación de unidades de vehículos usados desde Estados Unidos al mínimo indispensable. Como se recuerdan, en 2018 teníamos un promedio alrededor, y hablando solamente del acumulado del trimestre, de 1.300 unidades, más o menos, llegamos a 1.900, pero tenemos que reducirlo al mínimo para no seguir afectando precisamente el mercado interno y lo que estamos buscando, perdón, en términos de seguir fomentando el mercado en México.